Buen día, doctores y presentes. Mi nombre es Ana Cecilia Mercado Jiménez, de la línea de investigación 2020-2B28. Nuestro proyecto está basado en las características clínicas epidemiológicas y factores de riesgo asociados al labio y paladar hendido. El labio y paladar hendido es un defecto congénito de entidad multifactorial, es decir, se ocasiona por distintos factores ambientales y genéticos, debido a una falla en la fusión de los procesos faciales durante un periodo crítico en el desarrollo embrionario. Aproximadamente entre las semanas 4 a 9, los portadores se enfrentan a complicaciones como la dificultad para alimentarse, infecciones del oído, pérdida de la audición, problemas dentales y dificultades del habla. Del año 2008 a 2015, en México se realizó un estudio por parte del estudio de la Dirección General de la Epidemiología de la Secretaría de Salud, en donde se registró que el 60% de los afectados eran hombres y el 40% mujeres. En este mismo país, la incidencia de este problema orofacial varía en 1 de cada 2.000 y 1 de cada 5.000 nacimientos por año respectivamente. Además, el labio y paladar hendido puede ser causado por las herencias monogenéticas, la herencia poligénica o multifactorial y las aberraciones cromosómicas. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuáles son las características clínicas y epidemiológicas y los factores de riesgo más comunes para el labio y paladar hendido? La justificación es: rápida identificación por parte de los médicos generales para su derivación de manera oportuna con los especialistas correspondientes. 2. Es integrar el conocimiento sobre los factores de riesgo asociados. Y el número 3 es promover la búsqueda e identificación de aquellas parejas que estén en riesgo de tener un hijo con labio y paladar hendido. La prevalencia del labio y paladar hendido en México es 1 por cada 850 nacidos, 9.6 casos nuevos por día, 3.521 casos al año y existen 139.000 mexicanos afectados con labio y paladar hendido. El 70% de los labios hendidos unilaterales se asocia al paladar hendido y el 85% de los labios hendidos bilaterales se asocia también pues con esta misma malformación. La hipótesis es que existe suficiente información en la literatura para establecer las características clínicas y epidemiológicas, así como factores de riesgo asociados al labio y paladar hendido. Los objetivos específicos son: buscar información en bases de datos confiables, estatales, nacionales e internacionales acerca de datos epidemiológicos y factores de riesgo asociados con el labio y paladar hendido. Identificar la clasificación clínica del labio y paladar hendido más apropiada para la categorización de los pacientes. Y por último, comparar datos epidemiológicos a través de los años, así como de otros países. En la metodología, el tipo de diseño fue descriptivo, explicativo y analítico. Las variables de estudio son las características clínicas del labio y paladar hendido, la epidemiología, los factores de riesgo asociados, las complicaciones y pues la tratamentosa. Las técnicas de recopilación de la información se obtuvieron mediante la búsqueda en las bases de datos nacionales e internacionales, también de la revisión de artículos electrónicos mediante el uso de las palabras claves para obtener información sobre factores de riesgo asociados y las características epidemiológicas y clínicas del labio y paladar hendido. El plan de análisis fue que se realizó una revisión sistémica, organizada y validada de la bibliografía internacional y nacional sobre las características clínicas y epidemiológicas y factores de riesgo asociados al labio y paladar hendido. En los resultados, la clasificación más actual, detallada y precisa sobre esta malformación congénita es la de Ortiz Posadas, ya que se basa en 3 componentes. Estos son la nariz y el labio, el paladar primario y el paladar secundario. Además, esta clasificación también hace hincapié
en la diferencia vertical y horizontal de los tejidos, en la fisura y aspectos específicos como en la integridad muscular, el grosor del labio y entre otras cosas. En cuanto a prevalencia, un estudio realizado de 2009 a 2010 por medio de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud reportó una prevalencia en nacidos vivos y muertos fetales con labio y paladar hendido de 4.9 por cada 10.000 nacimientos. Con esto se estima que se encuentra entre las principales malformaciones congénitas. Además, los casos de labio y paladar hendido en recién nacidos varían entre los distintos grupos étnicos y zonas geográficas. Ocurren aproximadamente en 10 de cada 10.000 recién nacidos. Los patógenos pueden prevenir el gen TBX22, así como regiones candidatas en el cromosoma 6. Los factores de riesgo se deben a el número 1, pues sería la ingesta de fármacos, medicamentos, analgésicos o antibióticos por parte de las madres en gestación. Esto aumenta el riesgo de tener un hijo con labio y paladar hendido de 0.8 a 1.6 veces. Además, el usar agentes teratogénicos durante el embarazo, como la cortisona, anticonvulsionantes como la fenitoína, la carbamazepina y el valproato, incrementan la probabilidad de 2 a 3 veces más, obviamente pues de que el recién nacido presente labio y paladar hendido. El consumo de alcohol aumenta de 1.5 las probabilidades de que aparezca esta malformación en el bebé. Los salicilatos aumentan 2 veces más el riesgo de que el recién nacido presente esta malformación. El ácido retinoico y solventes orgánicos incrementan la probabilidad hasta casi 2 veces y media. Otros factores son las enfermedades virales como la rubiola materna y la influenza. Además, la diabetes gestacional, que aumenta hasta 3 veces más el que se tenga un hijo con labio y paladar hendido. En un estudio se descubrió que la evidencia no es suficiente para establecer una asociación entre los contaminantes del aire y los efectos de las hendiduras. Barrera asocia que el tener obesidad y diabetes durante el embarazo aumenta casi 3 veces más la probabilidad de que el recién nacido presente labio y paladar hendido. La discusión está basada en que la fisura labiopalatina es la malformación craneofacial congénita más frecuente, producida por la falla en la fusión de los procesos faciales durante un periodo crítico en el desarrollo embrionario, aproximadamente entre las semanas 4 a 7 del labio y las 6 a 9 para el paladar. Estos efectos se conocen como hendiduras orofaciales de manera conjunta. Y la malformación de los labios, que ocurre entre la 4ª y 7ª semana de gestación, y el labio hendido es un defecto producido cuando los tejidos ectodérmicos de los labios no logran fusionarse antes del nacimiento, dejando así una abertura grande o pequeña, que atraviesa el labio superior y que llega hasta la nariz. El desarrollo del paladar es entre la 6ª semana del embarazo. El paladar hendido ocurre cuando el tejido del mesodermo, que conforma el paladar primario y proveniente de los procesos nasales medios, y los procesos palatinos del paladar secundario, al crecer no se fusionan entre sí con el tabique nasal, impidiendo a que se formen. Suárez y Mejía, en su bibliografía, mencionan que los principales factores de riesgo asociados a la aparición del labio y paladar hendido son la deficiencia en el consumo de vitamina B9 por parte de la madre, y hasta el 62% de los casos de estas malformaciones se asocian con algunas toxicologías como el alcohol. Marimón y Corvo destacan que el 50% de los individuos con labio y paladar hendido no son atendidos y no llevan un seguimiento adecuado, ya sea por la escasez de información, problemas económicos y falta de tecnología médica en hospitales. En conclusión, la literatura nacional e internacional tiene mucha información para conocer las características epidemiológicas y los factores de riesgo asociados con estos defectos. Los resultados son útiles porque permiten tener un conocimiento sobre estos defectos y así se puede identificar de manera oportuna el tipo de labio o de paladar hendido. Estos se deben prevenir, pero no se encontraron datos estables o estatales, lo que llevó a pensar que en Zacatecas no se están llevando a cabo estudios específicos para esta malformación.
y no se conocen las cifras exactas. Por eso es importante estudiar los tratamientos y las complicaciones que conlleva este defecto. Muchas gracias. Eso sería todo.